Hola estimados estudiantes, la clase de hoy les explicaré el diseño de una tubería simple de acuerdo a la metodología propuesta por Saldarriaga. Para este tipo de problemas se conoce la potencia disponible, bien sea de una bomba, la suministrada por una bomba, o por la diferencia de altura entre la tubería y un embalse o depósito de agua. También se conocen algunas características de la tubería como la longitud, los accesorios y por ende los coeficientes de pérdidas menores asociados a esos accesorios. También las propiedades del fluido, principalmente densidad y viscosidad, que son en función de la temperatura. La incógnita para este tipo de problemas es el diámetro que se requiere para transportar un caudal deseado o demandado. Ojo, deben seleccionar el material de la tubería según la disponibilidad del fabricante, y algo muy importante es que para efectos de cálculos hidráulicos debe trabajarse con los diámetros internos que son suministrados por los fabricantes de estas tuberías. Acá vemos las variables conocidas, como por ejemplo el coeficiente de rugosidad, el caudal, la potencia, pérdidas menores, densidad, longitud, gravedad, entre otras, y la incógnita de este tipo de problemas es encontrar el diámetro. En el diseño de tuberías hay que hacer varios diseños con diversos materiales, es decir, con sus rugosidades respectivas de esas tuberías, con el fin de encontrar la mejor alternativa de diseño, ¿vale? Se requiere de encontrar el diámetro de tubería, como se ha mencionado, y para ello hay dos restricciones importantes que hay que considerar. Las iteraciones deben realizarse o iniciarse con diámetros inferiores al del final de diseño, es decir, comenzando con diámetros internos pequeños hasta llegar al diámetro de diseño. Para estos problemas, la suma de pérdidas menores en esta metodología que se va a presentar el día de hoy deben cumplir con este requerimiento, que la sumatoria de pérdidas menores sea inferior al 30% de las pérdidas por fricción. En caso de que no se cumpla con esta condición, hay que emplear otro método, otro procedimiento que permita el cálculo del diseño de tuberías con altas pérdidas menores. Este es el diagrama propuesto de Saldarriaga. Lo vamos a detallar ahora en un problema usando Excel. En ese problema 2.3 del libro de Saldarriaga, el enunciado es el siguiente: la tubería de descarga de la PETAR del municipio de Ubaté tiene una longitud de 150 metros desde su inicio hasta el sitio de entrega en el río Suta, y por ella debe pasar un caudal máximo de 120 litros por segundo. La altura mínima de operación es 2.2 metros y en la tubería se tienen pérdidas menores en la entrada, un coeficiente global, un coeficiente de pérdidas por la entrada de 0.5, por codo es un K de 0.8, por uniones hay 10 uniones con un K de 0.1, y por una salida de ese fluido, de esa agua residual, es un coeficiente de resistencia de 1. Se pide calcular el diámetro requerido de la tubería comercial en hierro galvanizado si la temperatura del agua es 14 grados Celsius. Entonces se tiene el caudal máximo, que es 120 litros sobre segundo, la viscosidad cinemática 1.17 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo para esa temperatura. El coeficiente global de pérdida va a ser entonces la sumatoria de estos coeficientes, va a ser 0.5 más 0.8 más 10 por 0.1 más 1. Esto me da un coeficiente global de pérdida de 3.3. La longitud es igual a 150 metros. La rugosidad de ese tubo de hierro galvanizado es 1.5 por 10 a la menos 4. El diámetro es el que se quiere calcular. Entonces acá tenemos en el esquema de la PETAR hacia el río Suta, desde el punto 1 hasta el punto 2, este es el sentido del flujo, y hay una diferencia de altura mínima de 2.2 metros.
En esta tabla resumimos los datos. Se tiene la densidad, la viscosidad. Por ejemplo, la densidad está en kilogramos metros cúbicos, 998. El diámetro es el que se va a calcular. El coeficiente de rugosidad, aquí está plasmado en las unidades del sistema internacional. La diferencia de altura, el caudal, en metros cúbicos por segundo. Estos datos son los que se ingresan en el Excel, y a partir de estos datos vamos a solucionar o aplicar la metodología propuesta por Saldarriaga, y lo vamos a desarrollar en Excel, como mostraremos a continuación. Ahora en Excel vamos a resolver el ejercicio utilizando el diagrama de flujo propuesto por Saldarriaga para el problema antes descrito. Acá se digitaron previamente los datos de densidad, viscosidad, rugosidad. El diámetro no se digitó porque es el que se va a calcular, la gravedad, la longitud de la tubería, el coeficiente global de pérdidas, la diferencia de alturas entre la planta y el descargue de las aguas en el río, el caudal demandado. Todo esto está en el sistema internacional. La primera iteración, entonces, esta h sub f se supone como la altura, la diferencia de nivel. En la primera iteración, el diámetro se supone, asumimos un valor de 0.15 metros. Para ello deben consultar los diámetros internos del fabricante para el material que se va a diseñar. La velocidad la calculamos con esta ecuación: menos 2 por la raíz de 2 por la gravedad la fijamos por el diámetro supuesto por las pérdidas por fricción de la iteración, y sobre L, que está en el mismo radical. La longitud no cambia, es fija, y todo esto lo multiplicamos por logaritmo base 10 de K sub S, lo fijamos sobre 3.7 por el diámetro supuesto, más 2.51 por la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática la fijamos por la raíz de la longitud la fijamos, ¿sí? Todo dividido entre el diámetro supuesto por la raíz de 2 veces la gravedad la fijamos por el diámetro supuesto por las pérdidas por fricción. Cerramos paréntesis, verificamos que todo esté digitado de manera adecuada. El área va a ser entonces, para cada diámetro supuesto, va a ser pi por el diámetro supuesto al cuadrado sobre 4. El caudal por continuidad es velocidad por área. Aquí hacemos un condicional que básicamente es si el caudal calculado sea mayor o igual que el caudal de diseño. Si es mayor o igual, sí; de lo contrario es no. Entonces colocamos un condicional igual sí, colocamos o este E15, que es el caudal calculado, si es mayor que el de diseño o el demandado, fijo, o si ese caudal calculado es igual a este caudal de diseño, entonces sí; de lo contrario le coloque un no. Cerramos paréntesis. Entonces aquí vemos que 0.025 es menor que el caudal demandado, entonces va a ser obviamente no.
El coeficiente, las pérdidas menores van a ser, con esta ecuación, va a ser igual a la sumatoria o el coeficiente global de pérdidas menores, que es este valor, es fijo, depende de los accesorios, la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad la fijamos. Entonces, como en este caso ese caudal calculado es menor que el demandado, entonces seguimos con esta misma H. Luego colocamos un diámetro mayor, 0.2. Hacemos el cálculo. Entonces vemos que todavía el caudal calculado no es mayor ni igual que el caudal demandado. Seguimos entonces con la misma altura como pérdidas de fricción. Ahora asumimos un diámetro mayor de 0.25. Estoy fijando un delta de diámetro de 0.5. 0.05, perdón. Entonces la velocidad, todo esto lo arrastramos. Vemos que todavía el caudal calculado no es mayor que el demandado. Seguimos con la misma altura. Asumimos un diámetro mayor de 0.3. Arrastramos. Aquí vemos que ya el caudal estimado para ese diámetro va a ser mayor que ese caudal demandado. Entonces por eso el condicional es sí. Entonces acá se calcula la pérdida de la iteración siguiente con esta ecuación. El Z2 se hace 0 porque el punto más bajo se colocó fue el punto, o el punto 2 se tomó como el más bajo, que fue el punto de descarga en el río, ¿sí? Entonces acá va a ser esta altura fija menos esa diferencia de nivel menos la pérdida de la iteración, la pérdida menor de la iteración anterior. Luego lo que hacemos es continuamos con el mismo diámetro. Luego el diámetro, el caudal sigue siendo mayor que el demandado. Seguimos con el mismo diámetro 0.3 hasta que el método converja. Entonces seguimos 0.3, continuamos 0.3, continuamos 0.3. Entonces vemos cómo los caudales van asemejándose, así como las velocidades y así como las pérdidas. Entonces seguimos con otra iteración con el mismo diámetro. Siguiente iteración con el mismo diámetro. La siguiente iteración con el mismo diámetro. Y ya vemos entonces que los caudales ya son similares o tienen una diferencia entre la iteración actual con la anterior. Es una diferencia muy pequeña, así como en las velocidades y así como en las pérdidas por fricción. Entonces hacemos una última iteración para darle más precisión al método. Entonces seguimos con 0.3. En este caso vemos cómo los caudales ya convergen con la iteración con respecto al caudal anterior, las velocidades y las pérdidas por fricción. Esta tabla es la que se muestra en la diapositiva. Entonces aquí vemos en esta tabla cómo converge el método. Entonces el diámetro para este caso es un diámetro interno de 0.3 metros. Entonces el diámetro es de 300 milímetros. Y por ese diámetro se transporta un caudal de 0.133 metros cúbicos por segundo. Es ligeramente superior al requerido, que es 0.12 metros cúbicos por segundo. La velocidad que circula por esa tubería, una velocidad promedio de 1.885. Las pérdidas por fricción van a ser 1.6 metros y las pérdidas menores van a ser de 0.59 metros. Y allí
concluimos este ejercicio del diseño de una tubería simple cuando las pérdidas menores son más pequeñas que en comparación a las pérdidas por fisión. Una vez más les agradezco por su atención a la clase. Cualquier duda no duden en escribirme. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias.